video les daré un breve resumen sobre las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras. El ejército fue disminuyendo su disciplina. Los grupos militares comenzaron a luchar entre sí. Incluso decidían qué emperador se mantenía en el poder y cuál no. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos los llamaron bárbaros, porque no compartían su modo de vida. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito, principalmente en la parte occidental. Para esto, en el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Para el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. ¿Cómo nacen los reinos bárbaros? Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso. Tenían características culturales propias, como la lengua, tradiciones y religión, que, al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas lenguas, entre las cuales figuran el español, el portugués, el italiano y el francés. Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente. Estos se enfrentaron por más de 3 siglos hasta que los francos, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Para el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue proclamado emperador. Pero tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo. La vida en Europa. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. La población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. El primero era el monarca o rey, quien era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Le seguían los señores feudales. Eran quienes poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Posteriormente, los clérigos, que eran las personas que conformaban parte de la iglesia. Los caballeros, debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Por último, los campesinos y siervos, que constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran muy humildes. La sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra, y los siervos estaban obligados a obedecerle, servirle y pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. La principal actividad económica fue la agricultura. Las familias campesinas eran muy numerosas. Los artículos de uso cotidiano, como ropa, zapatos y herramientas, se producían en pequeños talleres artesanales. Ojo, solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas.
Con el paso del tiempo, los reinos bárbaros adoptaron la religión cristiana. Por lo tanto, la Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riqueza. Su máxima autoridad era el Papa, quien residía en Roma. Esta influyó en todos los ámbitos económico, social, político y cultural. Los obispos eran consejeros de los reyes y a veces gobernaban ciudades. Incluso los reyes más poderosos eran coronados por el Papa. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias.